que no tenga nada que ver con su patología cardíaca. Ya. En cuanto al riesgo anestésico que debemos tener en cuenta, la patología cardíaca congénita se encuentra presente en un porcentaje alto de los niños que tuvieron paro cardíaco perioperatorio, especialmente en condiciones más complejas, por ejemplo, en los pacientes que tienen un ventrículo único, especialmente en la etapa uno. En la etapa uno es en los pacientes neonatos, los pacientes con obstrucción del tracto de salida ventricular y en los pacientes con cardiomiopatía, pero sin embargo, también existen condiciones de menos riesgo que felizmente pues son las más frecuentes y dentro de estos tenemos el cortocircuito de izquierda a derecha que ya vamos a ver posteriormente. Además, el riesgo de paro cardíaco perioperatorio se van a encontrar en un 50% en lesiones que no han sido reparadas, en un 26% en procedimientos, en lesiones que ya han sido reparadas de manera paliativas y en un 15% de lesiones reparadas. Como podemos ver, pues existe un mayor riesgo de sufrir, de que estos pacientes sufran un paro cardio respiratorio durante el transquirúrgico en pacientes que no han sido sus cardiopatías reparadas o solucionadas. En cuanto a las cardiopatías congénitas más frecuentes en orden de frecuencia van a ser las siguientes. Tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso permeable, la tetralogía de Fallot, la coartación de la aorta, la transposición de grandes arterias y el ventrículo único. En cuanto a la orientación hacia la fisiopatología de estas cardiopatías congénitas, pues decía que existen muchas clasificaciones de estas patologías. Sin embargo, algunas son muy complejas y están ya dirigidas hacia el especialista. Sin embargo, nosotros debemos tener un conocimiento acerca de estas patologías y una clasificación sencilla es de acuerdo a estas cardiopatías si son no cianóticas, cianóticas, de acuerdo si el shunt es intracardíaco o extracardíaco, o también al shunt de acuerdo a la dirección, es decir, si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y también tener presente el flujo pulmonar, si este va a estar aumentado o disminuido. Y toda esta información nosotros vamos a obtener del ecocardiograma que el paciente se haya realizado. Sin embargo, si existe una duda sobre la condición cardiológica de nuestro paciente, es conveniente consultar al cardiólogo de cabecera del paciente. Entonces, como vemos en la tabla, existen las patologías no cianóticas y las cianóticas. Dentro de las no cianóticas tenemos a las que son con shunt de izquierda a derecha, como tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso persistente, el canal auriculoventricular. Tenemos las con obstrucción al flujo sistémico, como la coartación aórtica, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica y también las miocardiopatías. Y dentro de las cianóticas tenemos con flujo pulmonar disminuido, como la tetralogía de Fallot, y con flujo pulmonar normal o aumentado, el ventrículo de doble salida. En cuanto a la valoración preanestésica que debemos nosotros tener con estos pacientes, va a ser los antecedentes. Es importante conocer la historia cardiológica de nuestro paciente, las intervenciones quirúrgicas previas, en el caso de que tenga arritmias, el uso de marcapasos, los medicamentos que nuestro paciente esté utilizando y en las dosis. También es importante en el estado general nosotros valorar la capacidad funcional, la nutrición, también el hematocrito, debemos tener en cuenta que existe un riesgo si el hematocrito está menor a 30 o mayor a 60%. También debemos valorar la saturación de oxígeno tanto basal y actual del paciente. Existe alto riesgo si nuestro paciente tiene una saturación basal menor al 75% en cardiopatías congénitas cianóticas y también debemos valorar el capital venoso.
También nosotros en el examen físico pues debemos verificar la dentadura del paciente porque existe un riesgo de endocarditis bacteriana. En cuanto a los exámenes de laboratorio e imagen, es importante conocer los electrolitos, especialmente sodio-potasio, en pacientes que estén utilizando diuréticos. También debemos valorar la radiografía de tórax, centrándonos en observar si es que el paciente presenta cardiomegalia, cómo está el flujo pulmonar, si está aumentado. En el electrocardiograma nosotros debemos valorar la presencia de arritmias y en el ecocardiograma, que debe ser reciente, nosotros debemos valorar tanto la anatomía, la función valvular y la ventricular. Y pues en la visita preanestésica es importante hablar con los padres del niño sobre el plan anestésico que nosotros vayamos a tener con el paciente. También explicar los riesgos y también el destino postoperatorio probable del paciente. En cuanto a la planificación anestésica, pues para nosotros poder realizar nuestra planificación debemos tener presente qué tipo de cardiopatía congénita tiene el paciente, qué tipo de cirugía va a ser sometido, si va a ser una cirugía mayor, cirugía menor y si esta tiene una repercusión sobre la patología cardíaca de nuestro paciente. Dentro de esto, pues es importante el ambiente y el equipamiento. Este debe disponer de un desfibrilador de palas apropiadas, es decir, pediátricas, un sistema de control de temperatura, las bombas de infusión y perfusión que sean adecuadas, es decir, pediátricas. En cuanto a la inducción y a la monitorización, pues nos decía que es importante disponer de un acceso venoso previo, pero si no es posible, se debe realizar una inducción inhalatoria. Esta debe ser lenta con drogas que no vayan a deprimir la contractilidad cardíaca y vayamos a empeorar la patología cardíaca de nuestro paciente. También es importante la monitorización no invasiva estándar, pero esta se debe valorar de la condición y el paciente que tengamos. Valorar si es necesario una monitorización invasiva según la necesidad metabólica y ácido base de nuestro paciente. Nosotros debemos tener además en cuenta que el miocardio neonatal tiene una curva de Frank Starling mucho más aplanada que un niño mayor. Por lo tanto, este va a tolerar mal los cambios bruscos de pre y poscarga. Además, tener presente que la contractilidad cardíaca va a depender explícitamente del calcio. Por lo tanto, es importante valorar el calcio extra e intracelular. Y también es importante disponer en nuestros medicamentos el calcio y además en diluciones adecuadas. En las consideraciones perioperatorias también nos decía que debemos tener presente evitar burbujas en líneas venosas o arteriales. Además, también ver la profilaxis antibiótica, que esto, bueno, va a depender de cada centro en donde vayamos a realizar la cirugía, pero esta debe ir encaminada hacia prevenir la endocarditis infecciosa. Además, dentro de los medicamentos habituales que debemos ver del paciente, que se pueden mantener, como ya había dicho, estos pacientes a veces están con diuréticos, especialmente en los que presentan shunt de izquierda a derecha, también en los pacientes con ventrículo único que utilizan los IECA, también en los pacientes con tetralogía de Fallot que utilizan medicamentos beta bloqueantes. Además, se debe tener presente que algunos de estos pacientes también utilizan antiagregantes plaquetarios como la aspirina. También se debe considerar suspender los anticoagulantes solo en cirugías invasivas y en cirugías menores no es necesario ya que no, o sea, no existe un riesgo elevado de sangrado. También es importante considerar el destino postoperatorio del paciente, que este va a depender de la magnitud del defecto y además de la cirugía a la que ha sido sometido el paciente. En cuanto a la clasificación del riesgo de las cardiopatías congénitas, debemos saber que las cardiopatías congénitas están consideradas en la clase 3 de la ASA.
Además, que están asociadas a condiciones graves como son la hipoxemia crónica con una saturación menor a 75%, el hematocrito mayor a 60%, un flujo pulmonar versus el sistémico con una relación mayor a 2:1, una obstrucción, flujo sistémico pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmias, marcapasos, también el uso de medicamentos que habíamos hablado como los diuréticos, anticoagulantes, antiarrítmicos, vasodilatadores y también enfermedades que van a estar asociadas a estos pacientes. En cuanto al equilibrio hemodinámico y general del paciente que nosotros vamos a manipular durante la anestesia y que podemos pues manipular de acuerdo a lo que nosotros vayamos manejando, tenemos la contractilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca, la precarga, la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar, que esto vamos a ir nosotros manipulando durante la anestesia si queremos mantener, si la queremos disminuir o aumentar. También es importante conocer los efectos de los distintos fármacos sobre los parámetros hemodinámicos que vamos a manejar durante la anestesia, como tenemos los medicamentos que aumentan la contractilidad, va a ser el calcio, la dopamina, dobutamina, la adrenalina, la noradrenalina y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Los que van a disminuir la contractilidad cardíaca van a ser los halogenados, especialmente el alotano. Como sabemos, los halógenos van a producir vasodilatación también, los anticálcicos, especialmente durante las transfusiones. En los medicamentos que aumentan la frecuencia cardíaca, como sabemos, la atropina, los beta-estimulantes, el isoflurano, el sevoflurano, en una maga habitual. Los que van a disminuir van a ser los opioides como el fentanil y el remifentanil. Los que aumentan la precarga va a ser el volumen, los vasoconstrictores como la fenilefrina, maniobras como el uso de la PIB, la compresión abdominal, y los que van a disminuir la precarga va a ser la pérdida de volumen, que puede ser por sangrado, por diarrea o ayuno, también por el uso de diurético de estos pacientes o también nitritos como la nitroglicerina y el nitroprusiato. En los medicamentos que van a aumentar la resistencia sistémica van a ser la ketamina, los vasoconstrictores como los alfa-agonistas, fenilefrina, dopamina en dosis altas y también la compresión abdominal. Y los que van a disminuir la resistencia sistémica tenemos el isoflurano, el propofol, los inhibidores de la fosfodiesterasa, los nitritos como la nitroglicerina, nitroprusiato. Y los que van a aumentar la resistencia pulmonar, como la hipoxia, la hipercarbia, el PIB y la acidosis. Y los que van a disminuir la hiperoxia, hipocarbia, la alcalosis, los inhibidores de la fosfodiesterasa, el óxido nítrico, la prostaglandina E1 y el hematocrito bajo. En cuanto a los efectos de los fármacos anestésicos sobre la hemodinamia, tenemos los anestésicos inhalatorios y los fármacos intravenosos. Dentro de los anestésicos inhalatorios, nosotros debemos tener presente que todos van a deprimir la contractilidad porque van a reducir el calcio disponible a nivel miocárdico. Sin embargo, nos decía que el alotano es el agente inhalatorio que más depresión produce. Por lo tanto, el sevoflurane tiene el mejor perfil hemodinámico en los niños y es el único apropiado para la inducción inhalatoria en pacientes con cardiopatías. El isoflurano y el desflurano decía que son agentes pungentes y deben descartarse para la inducción de estos pacientes. En el cuadrito podemos ver los efectos de los anestésicos inhalatorios sobre el sistema cardiovascular, como podemos ver tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica, el inotropismo, el débito cardíaco. Casi en el sevoflurana hay una disminución, al igual que en el alotano. Como veíamos anteriormente, el sevoflurana tiene el mejor perfil hemodinámico para estos pacientes. En cuanto a los fármacos intravenosos, pues como sabemos, el propofol es el medicamento creo que más utilizado igual a nivel pediátrico. Sin embargo, debemos tener presente que este produce una caída significativa
de la resistencia vascular sistémica en un mayor a 20% y también una disminución de la presión arterial media. Y además, tener presente que está contraindicado, no se debe utilizar en pacientes que presentan un shunt de derecho a izquierdo y un débito comprometido. En cuanto a la ketamina, pues como sabemos, es un inhibidor del NMDA que estimula el sistema simpático, por lo que va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial y un aumento del débito. Tiene un mínimo efecto sobre la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. Esta decía que es ideal en pacientes cianóticos, neonatos e insuficiencia cardíaca. Se utiliza en dosis intravenosas de 1 a 2 mg/kg y en dosis intramuscular de 5 a 7 mg/kg. En cuanto a la dexmedetomidina, como sabemos, es un alfa-2 agonista. Nos dice que hay un uso creciente tanto en pacientes de UCI y en estudios hemodinámicos. Sin embargo, su uso en cirugía no cardíaca por no especialistas pues no está suficientemente estudiado. Ahora, en cuanto a las cardiopatías más frecuentes en el caso de un paciente que va a ser sometido a cirugía no cardíaca, vamos a tener, como habíamos dicho, la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente, que se presenta de 1,5 a 3,5 por mil nacidos vivos, y este representa el 20% de todas las cardiopatías congénitas. Como podemos ver en la imagen, existe una comunicación anormal a través de los ventrículos, es decir, va a haber una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo porque existe un defecto a nivel del septum interventricular. Entonces, nos decía que esto puede estar asociado a otras patologías o a otras trisomías, como tenemos la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21, también al síndrome de Baxter y Charge. Además, la mayoría de ¿Qué es estas ese comunicaciones, síndrome de Bacterel? estos son unos acrónimos que abarcan múltiples, o sea, múltiples malformaciones. Así es, El ok. No Charge, o es un sea, síndrome Bacterel, sino es un acrónimo, ¿no? Que incluye, o sí, sea, varias cosas. sí, abarcan varias anomalías. Em, Dentro de la clasificación, de acuerdo a su localización en el septum ventricular, vamos a tener la perimembranosa, que nos decía que esta es la más frecuente, el cono ventricular, el subpulmonar, el intel, que este decía que también se llama tipo canal atrioventricular, septum auriculoventricular o posterior, y el muscular. Y también se clasifican por el tamaño. Pequeña cuando es menos a un tercio del diámetro del anillo aórtico y es menos del 50%, se le considera restrictiva. Moderado de un tercio a dos tercios del diámetro del anillo aórtico y grande cuando ya abarca mayor a los 2 tercios del anillo aórtico y esta es no restrictiva. En cuanto a la fisiopatología, como habíamos dicho, pues es una cardiopatía más común en un 20%. Generalmente, como les había dicho, la más frecuente dentro de la clasificación es la perimembranosa muscular. Habíamos dicho que se caracteriza porque existe un shunt de izquierda a derecha, es decir, el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Este ocurre en la sístole, por lo tanto, va a existir una sobrecarga de volúmenes en cavidades izquierdas y además va a existir un hiperflujo hacia la arteria pulmonar y va a existir una relación del flujo pulmonar y el flujo sistémico aumentada, por lo tanto, pues va a existir un aumento de la presión del tronco pulmonar. Entonces, todo va a depender de la repercusión funcional que debemos nosotros tener presente, como tenemos el flujo pulmonar versus el flujo sistémico, que son el cociente que es QP
el flujo pulmonar y Q es el flujo sistémico. Entonces, si la repercusión funcional va a ser mínima cuando esta relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico es menor a 1,5, moderada cuando es de 1,5 a 2 y elevada va a ser mayor a 2. Entonces, además debemos recordar que existe, si es que esta patología no es corregida, existe un riesgo a largo plazo de un síndrome de Eisenmenger. Este nos decía que este se caracteriza porque existe un daño vascular pulmonar irreversible. Además, también el desarrollo gradual de hipertensión pulmonar irreversible, las presiones pulmonares van a superar a las presiones sistémicas, por lo que pueden invertir el shunt ya no de izquierda a derecha, sino aquí en cambio de derecha a izquierda, y por lo tanto pueden causar cianosis irreversible en estos pacientes. En cuanto a la evaluación preanestésica, pues como en toda cardiopatía congénita, es importante conocer la historia de la cardiopatía, si ha sido determinar el impacto fisiológico, hospitalizaciones del paciente y cirugías previas. En cuanto al examen físico, pues es importante valorar el grado de disnea que tiene el paciente, congestión pulmonar, taquicardia, anemia, y debe también evaluarse la presencia de complicaciones pulmonares. Aquí nos decía especialmente una neumonía que puede ser producida por lo que va a existir ese aumento de flujo a nivel de pulmonar. También es importante conocer la medicación de estos pacientes. Habitualmente estos se encuentran bajo tratamiento con diuréticos y, y vasodilatadores. En cuanto al manejo anestésico y en todas las cardiopatías congénitas, lo importante, ¿no? El objetivo principal va a ser disminuir, o sea, minimizar el aumento del shunt. Por lo tanto, aquí nos decía que debemos llevar una relación perfusión, ¿cómo es? Flujo pulmonar, flujo sistémico, lo más cercano a 1:1, es decir, que sea igual. Dentro de los parámetros hemodinámicos que nosotros debemos tener presente en este paciente con comunicación interventricular, va a ser que podemos disminuir o mantener igual la contractilidad, ya que debemos evitar una falla del miocardio. También un aumento de la precarga para mantener un volumen adecuado. Un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que esto aumenta las resistencias para frenar el hiperflujo hacia el tronco pulmonar. Y disminuir la resistencia vascular sistémica para facilitar la salida sistémica. Además, decía en cuanto a la ventilación, que esta se debe, como para aumentar la resistencia vascular pulmonar, se debe mantener FiO2 bajas, ideal al 21%. También evitar la hiperventilación, ya que esto acentúa la alcalosis e hipocalemia. También nos decía que debemos hipoventilar al paciente, permitir una hipercapnia permisiva con una presión de CO2 de 40 a 50 milímetros de mercurio y también el uso de PIP. En cuanto al manejo anestésico, en la inducción, como habíamos dicho, si es posible que tenga una vía venosa, sino la vía inhalatoria con el sevoflurano cuidadoso. Y si va a ser por vía intravenosa, el propofol, como habíamos dicho, esto reduce la resistencia vascular sistémica en un 20%, que es un efecto deseado en estos pacientes. Con una precaución en la función cardíaca límite. También la ketamina nos hablaba, pero está sin cambios hemodinámicos relevantes en estos pacientes. En cuanto al mantenimiento, se puede realizar con el sevoflurane o isoflurane. También los opioides son beneficiosos ya que estos van a disminuir la resistencia vascular sistémica y van a disminuir la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Y también cualquier relajante muscular va a ser apropiado.
Y en caso de que se requiera de un inotrópico, la dopamina va a ser el de elección. En cuanto a la monitorización en cirugías de urgencia y dependiendo de la condición del paciente, en donde exista compromiso hemodinámico, se debe realizar una monitorización invasiva, la colocación de una línea arterial y un catéter venoso central. Además, en cirugías complejas, igual un compromiso hemodinámico considerable, se debe mantener un hematocrito mayor a 30% para evitar agravar la insuficiencia cardíaca de estos pacientes. En cuanto a la comunicación interatrial, igual este es un defecto, en cambio en el tabique que divide ambos atrios, es decir, hay la comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este se clasifica en los siguientes tipos dependiendo de la ubicación a nivel del septum. En Ostium secundum, que es el 85% más frecuente, el Ostium premium el 10%, el seno venoso en el 5% y el seno coronario. Además, considerar que los defectos pequeños que son menores a 3 milímetros de diámetro van a tener un cierre espontáneo alrededor del año y medio de vida. También los defectos entre 3 y 8 milímetros también se pueden cerrar espontáneamente. Sin embargo, ya los defectos mayores requieren de un cierre ya sea de manera percutánea o quirúrgico. También es importante hablar acerca del foramen oval permeable. Este no es una cardiopatía congénita, sin embargo, cabe mencionar que, como sabemos, este va a estar abierto en la vida intrauterina, lo que permite el paso de sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior hacia el atrio del lado izquierdo. Aquí es importante conocer que puede producir, decía, una embolia paradojal, por lo tanto, se debe evitar la colocación de aire a través de las vías venosas y arteriales. Nos decía que esta comunicación interatrial habitualmente va a ser asintomática, dependiendo del defecto. En defectos grandes ya produce signos de insuficiencia cardíaca que pueden ser desde disnea, taquicardia, y sin tratamiento estos pacientes pueden desarrollar arritmias y síndrome de Eisenmenger tardíamente. Entonces, igual como podemos ver en la imagen, existe el paso o el shunt va a ser de izquierda a derecha, es decir, el paso de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha en la diástole. Por lo tanto, va a existir una sobrecarga de volumen de las cavidades derechas debido a que existe una mayor complacencia del ventrículo del lado derecho. El manejo anestésico de este paciente va a ser igual a la comunicación interventricular. Como en toda cardiopatía congénita, se debe evitar nosotros em, profundizar más el shunt. Entonces, nos decía que aquí es importante mantener igual la resistencia vascular, aumentar la resistencia vascular pulmonar y disminuir la resistencia vascular sistémica. Y debemos tener presente la embolia paradojal, que existe un peligro si se administran burbujas intravasculares durante la ventilación o durante la presión positiva. En cuanto al ductus arterioso permeable, este representa la tercera anomalía cardíaca congénita más frecuente. Este produce un cuadro igual de cortocircuito de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen y presión a nivel de las cavidades del lado izquierdo. El ducto arterioso es un elemento normal en la circulación fetal que este va a permitir el paso de la sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho hacia la aorta descendente y posterior a la placenta para oxigenarse. Esta estructura normalmente se cierra después de nacer. Sin embargo, en un grupo, por lo general en los niños prematuros, este va a permanecer abierto por lo que tienen, debido a que tienen una estructura muscular de la pared ductal muy inmadura, impidiendo, lo que va a impedir el cierre normal después de que nazca.
El cuadro clínico va a depender si es niño, ya el niño mayor o el niño prematuro. En el niño mayor decía que esta patología es de menor gravedad. Este requiere corrección para evitar insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar irreversible. Su tratamiento de elección va a ser un cierre percutáneo endovascular. En cambio, en el paciente prematuro ya el cuadro va a ser más florido y más grave, que puede presentarse con insuficiencia cardíaca, pacientes que estén bajo ventilación mecánica y van a requerir drogas vasoactivas. El tratamiento médico nos decía que es la indometacina, el ibuprofeno y actualmente el paracetamol, pero si este tratamiento médico falla, pues va a requerir de un cierre quirúrgico por toracotomía lateral. Tener presente que existe un riesgo de hipoxia profunda durante el transoperatorio cuando exista una retracción pulmonar y ya reversión del shunt. En cuanto al manejo anestésico, pues debemos evaluar igual funciones, infecciones pulmonares, parámetros de la ventilación mecánica para simular durante el transquirúrgico. También verificar en caso de que tenga anemia, coagulación y estado metabólico del paciente. Manejo anestésico va a ser importante mantener la estabilidad hemodinámica y mantener parámetros metabólicos, tanto ácido base, el calcio y la glicemia. El manejo anestésico, como habíamos dicho, va a ser un abordaje por toracotomía lateral izquierda y tener muy en cuenta que la retracción quirúrgica del pulmón que va a estar congestivo puede causar hipoxia profunda y reversión temporal del shunt, que puede provocar, como es bradicardia, y llegar al paro. Y por lo tanto, se debe mantener una estabilidad metabólica estricta en estos pacientes. En cuanto a a la tetralogía de Fallot, esta es una cardiopatía congénita cianótica más común que se presenta en 3 por 10.000 nacidos vivos, con una incidencia de 6 a 11% de todas las cardiopatías congénitas. Esta se debe a una desviación anterior del septum conal y tiene 4 consecuencias anatómicas. Tenemos la estenosis pulmonar, que es que causa la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La comunicación interventricular, conoventricular, es un defecto septal subaórtico. El cabalgamiento aórtico por una desproposición de la aorta sobre la comunicación interventricular y la hipertrofia del ventrículo derecho, que es la consecuencia de la obstrucción y presión sistémica. Este se caracteriza porque el shunt va a ser de derecha hacia izquierda. El flujo pulmonar va a estar reducido. Existe un flujo pulmonar versus el flujo sistémico menor a 1. Existe un paso directo de la sangre desaturada hacia la circulación sistémica y por lo tanto, pues, el paciente bueno, presenta cianosis con eritrocitosis compensatoria con un hematocrito mayor a 50%. En cuanto al manejo anestésico, en la evaluación preoperatoria se debe considerar tener presente la saturación periférica y la hemoglobina. El hematocrito si es mayor a 50, existe riesgo si este es mayor y a 65. Aquí se debe considerar la flebotomía. También revisar si el paciente usa beta bloqueantes como el propanolol en obstrucción dinámica y como en toda cardiopatía, pues se debe valorar el ecocardiograma, valorar el grado y tipo de obstrucción, si es fija o es dinámica. Y el objetivo principal aquí va a ser aumentar la resistencia vascular sistémica para forzar la sangre que está desaturada a través de la válvula pulmonar estenótica y evitar unas crisis anoxémicas. Entonces, dentro de los parámetros hemodinámicos que debemos considerar durante el manejo anestésico de estos pacientes, podemos mantener una disminución, podemos mantener o disminuir la contractilidad cardíaca.
no se debe sobreestimular porque empeora la obstrucción infundibular dinámica. En cuanto a la precarga, se debe aumentar, fundamental, mantener el volumen. Se debe mantener o disminuir la resistencia vascular pulmonar y se debe aumentar la resistencia vascular sistémica para forzar, como ya habíamos dicho, la sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar estenótica. En cuanto a los fármacos en esta patología, nos hablaba acerca de la ketamina, que se puede utilizar, como habíamos visto anteriormente, intravenosa o intramuscular, que ésta mantiene o eleva la resistencia vascular sistémica y por lo tanto va a prevenir la crisis anoxémicas durante la inducción. También el sevoflurane se debe manejar con cierto cuidado. En estos pacientes también aquí está contraindicado el propofol, el isoflurano y el desflurano porque estos causan vasoplejía letal y van a disminuir la resistencia vascular sistémica. Además, los inotrópicos beta bloqueantes como la dopamina o la adrenalina, porque estos van a aumentar la obstrucción dinámica. Beta bloqueantes. Beta 1 agonistas, doctor. Ok. En cuanto al manejo de rescate en caso de que se presente una crisis anoxémica, es decir, una caída súbita de la saturación de oxígeno, va a ser uno, aumentar agresivamente la resistencia vascular sistémica con la ayuda de fenilefrina o vasopresores alfa-1 agonistas. También el soporte generoso de volumen, cero riesgo de edema pulmonar debido a que existe estenosis en estos pacientes. También podemos ayudarnos de una maniobra física, decía la compresión abdominal manual. Esto va a comprimir la aorta, aumentando la presión arterial sistémica y favorece el retorno venoso hepático. También en caso de que se presente el manejo del Schund-Blalock, que es paliativo, esto decía que es la saturación depende de la resistencia vascular fija y el hematocrito. Al existir un soplo continuo debe ser audible. El riesgo crítico que puede existir es una trombosis del Shunt, que este se caracteriza por hipovolemia, por una más ventilación a presión positiva, más eritrocitosis y existe una caída de flujo en la prótesis. ¿Qué se debe realizar? O sea, se debe mantener una presión arterial media elevada y el hematocrito este debe estar sobre o igual a 40%. Si la saturación cae y el soplo desaparece, se debe heparinizar inmediatamente y aumentar la presión sistémica para poder tratar de resolver la trombosis del Shunt. En cuanto a una síntesis de estas cardiopatías, como habíamos visto, los shunt de izquierda a derecha, como son la comunicación interventricular, interauricular, la persistencia del ductus arterioso. Aquí el parámetro en cuanto a la contractilidad se puede mantener o se puede disminuir. En cuanto a la precarga, este se debe aumentar. A la resistencia vascular pulmonar, aquí se debe aumentar con el uso del PIB, la FiO2, como habíamos dicho, esto tiene que estar baja al 21% y disminuir la resistencia vascular sistémica en los pacientes con shunt de izquierda a derecha. En cambio, los pacientes que presentan shunt de derecha a izquierda, como la tetralogía de Fallot, aquí igual en cuanto a la contractilidad, se puede mantener o disminuir, se debe evitar los inotrópicos beta. La precarga se debe aumentar. En cuanto a la resistencia vascular pulmonar, se debe disminuir o mantenerla. Y aquí es importante aumentar la resistencia vascular sistémica con la ayuda de fenilefrina. Ahora, en cuanto a la coartación de la aorta, nos decía que representa del 5 al 8% de las cardiopatías congénitas y este consiste en una estenosis aórtica cercana al ductus, en donde va a existir una obstrucción al flujo sistémico del hemicuerpo inferior. En el neonato puede asociarse a hipoplasia del arco aórtico, también a persistencia del ductus arterioso,
a la comunicación interventricular y a la estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En niños mayores suele ser un defecto único o puede estar asociado a una válvula aórtica bicúspide. Entonces, esta cortación de la aorta en el neonato va a ser dependencia del ducto. Aquí se presenta de manera grave y crítica, en donde la perfusión sistémica distal va a depender absolutamente del ductus arterioso permeable. Por lo tanto, existe un riesgo agudo con un colapso cardiovascular e isquemia subendocárdica si el ductus se cierra. En cambio, en el niño mayor existe una hipertensión proximal por un defecto inadvertido u operado con estenosis residual. El signo clínico va a ser la diferencia marcada que va a tener el niño de pulsos y presiones entre hemicuerpos e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces aquí vamos a tener una diferencia de pulsos entre los dos, entre, entre los dos hemicuerpos. En cuanto al manejo anestésico de estos pacientes, tenemos en el neonato, debe ser una monitorización invasiva obligatoria en donde pues, se debe colocar la línea arterial en la extremidad derecha, un acceso venoso central multilumen, se debe mantener la prostaglandina 1. La resistencia vascular pulmonar debe estar alta y no se debe hiperventilar estos pacientes. El hematocrito debe mantenerse igual o mayor a 40% y se debe utilizar volúmenes preferentemente con coloides. En niños mayores se debe evitar caída igual de la contractilidad y la perfusión distal. No se debe exacerbar la hipertensión proximal a la coartación de la aorta. Los alegenados a concentraciones clínicas decía que son adecuados en estos pacientes. Aquí nos hablaba de que se debe evitar la anestesia neuroaxial porque existe riesgo de sangrado por una circulación colateral. Y en caso de que ya el paciente presente una coartación de la aorta reparada, se debe siempre verificar presiones tanto en las extremidades superiores e inferiores porque puede existir posibles de estenosis residuales, hipertensión sistémica o disfunción ventricular o enfermedad coronaria. Dentro de en los parámetros importantes que debemos, las perlas del manejo del paciente neonato portador de la coartación de la aorta, en cuanto a la contractilidad, decía que debemos mantenerla, al igual que la frecuencia cardíaca y la precarga. Se debe aumentar la resistencia vascular sistémica. En cuanto a la resistencia vascular pulmonar, se puede mantener o aumentar para mejorar el flujo o a través del ductus al territorio sistémico. Y se debe mantener el ductus permeable con la infusión de prostaglandina 1. Y en cuanto a las perlas de manejo del paciente pediátrico portador de la coartación de la aorta, al niño más grande, igual tanto la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la precarga, se debe mantener. Al igual que la resistencia vascular sistémica, tratar de no provocar hipertensión. Y aquí la resistencia vascular pulmonar igual se debe mantener. En cuanto a la estenosis de la válvula aórtica, esta produce obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde existe una dificultad en la eyección a nivel del ventrículo del lado izquierdo, con lo que va a producir una hipertrofia y disfunción diastólica. La válvula aórtica bicúspide decía que es la presentación más común, afectando hasta el 1.5% de los adultos. Dentro de estos se puede presentar en el 80%, puede ser esta válvula aórtica bicúspide, puede ser por fusión de los velos coronarios derecho e izquierdo y en un 15% una fusión de los velos coronarios derecho y no coronario, que existe un mayor riesgo de estenosis, insuficiencia y dilatación a nivel de la raíz aórtica. La válvula aórtica bicúspide por fusión derecho no coronario predispone a disección de la aorta por alteración a nivel de proteínas estructurales de la pared. En estos pacientes, la obstrucción severa va a generar hipertrofia ventricular del lado izquierdo
proporcional, isquemia miocárdica por débito disminuido y aumento del consumo de oxígeno. El feto con el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, la ecocardiografía transtorácica decía que es el examen más disponible para evaluar el gradiente en reposo. Entonces aquí tenemos una tabla en donde vemos la severidad de la estenosis aórtica en los niños. Tenemos el grado leve, que tenemos un gradiente medio menor a 25 milímetros de mercurio y un área valvular aórtica en centímetros mayor a 1,5. Moderado cuando ya existe un gradiente de 25 a 40 milímetros de mercurio y una área valvular aórtica mayor de 1 a 1,5. Severo ya cuando la estenosis ya es severa cuando es mayor a 40 milímetros de mercurio y el área aórtica es ya menor a 1 centímetro y muy severa cuando ya el gradiente es mayor a 40 y una área valvular ya menor a 0,6 centímetros cuadrados. En cuanto al manejo anestésico, aquí tener presente que la caída de la resistencia vascular sistémica es el mayor peligro intraoperatorio, ya que esto puede precipitar a una isquemia coronaria y llevar al paro cardíaco durante la inducción anestésica. Entonces, aquí es importante aumentar la resistencia vascular sistémica mantenida, no permitir la caída de este. La frecuencia cardíaca se puede mantener o ligeramente disminuir. Debe evitar la taquicardia para permitir un llene diastólico y una perfusión coronaria. Y en cuanto a la precarga, se debe mantener. En cuanto a los fármacos, en estos pacientes está contraindicado el propofol, el isoflurano, porque como habíamos visto anteriormente, igual estos van a disminuir marcadamente la resistencia vascular sistémica y en estos pacientes lo que se quiere es aumentar. Y una alternativa segura en estos pacientes es la utilización de la ketamina para evitar la vasodilatación. En cuanto a la transposición de grandes arterias, esta nos decía que representa del 5 al 7% de todas las cardiopatías congénitas. Es más frecuente en los pacientes varones. La aorta, en cambio aquí, la aorta va a emerger del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, como podemos ver en la imagen. Hay una concordancia auriculoventricular, pero una discordancia a nivel del ventrículo y ventrículo arterial. Para sobrevivir debe existir decía que existe una zona de mezcla de la sangre en casos de que el paciente presente una enterocolitis necrotizante u otras urgencias. El anestesiólogo general puede verse enfrentado a estos pacientes. Entonces, pues es importante conocer. Decía que esto, en cuanto a la fisiopatología y manejo de esta transposición de los grandes vasos, genera una circulación en paralelo, es decir, dos circuitos separados, uno sistémico con sangre desoxigenada o desaturada y uno pulmonar que va a ser con sangre saturada o oxigenada y la mezcla a nivel atrial va a ser vital. Cuando es insuficiente, pues se debe administrar prostaglandina 1 y se debe realizar septostomía atrial de Raskip. En cuanto a la evaluación preoperatoria, se debe revisar la saturación basal actual del paciente, la hemoglobina, el estado ácido-base. Se debe corregir en caso de que presente anemia, acidosis, albúmina, drogas vasoactivas y bicarbonato o 1.000 equivalente por kilo. Los objetivos en el intraoperatorio va a ser mantener el flujo y la resistencia vascular sistémica. Se debe evitar depresores miocárdicos, favorecer la mezcla atrial, evitando acidosis e hipercapnia. Y como perlas o grilla hemodinámica, la contractilidad se puede mantener, al igual que la frecuencia cardíaca y la precarga, pero la resistencia vascular sistémica se debe aumentar y la resistencia vascular pulmonar se debe disminuir para mejorar la presión de oxígeno de la mezcla y se debe mantener la prostaglandina 1. En cuanto al ventrículo único, decía que este ventrículo único engloba defectos con circulación tanto pulmonar y sistémica en paralelo y existe una mezcla intracardíaca total.
Son cardiopatías cianóticas por definición y la historia natural sin tratamiento, pues en estos pacientes es la muerte precoz. Este caso se caracteriza por una hipoplasia del ventrículo derecho, una atresia tricuspidal, una atresia pulmonar con septum intacto. La hipoplasia del ventrículo izquierdo, una atresia mitral, el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, doble entrada y salida, ambas válvulas auriculoventriculares o semilunares sobre una cavidad ventricular única. Entonces, aquí existe o sea, las etapas del ventrículo único que decía que la evolución planificada de una circulación paralela a una circulación en serie, permitiendo que la sangre fluya pasivamente por el pulmón. Entonces tenemos tres etapas. La etapa uno, que es en el neonato, y aquí realizan una operación de Norwood, en donde el objetivo va a ser optimizar la anatomía y asegurar un flujo sistémico libre. La etapa 2 ya en pacientes igual o mayores a 6 meses, que es el GLEM bidireccional. El objetivo de aquí va a ser desconectar, ¿cómo es? Carajo. Mm, ¿Qué? eh, ¿El qué? estoy me olvidé. Bueno, no se Eh, preocupe, eso va como pregunta también. sí, La vena cava superior. vena cava superior, sí, vena cava superior al atrio y conectarle a las ramas pulmonares. Y la etapa 3, que ya son en niños más grandes, de 2 a 4 años, es la operación de Fontan, que es la conexión de la vena cava inferior a las arterias pulmonares, en donde existe una unión cavo-pulmonar total. Pero por lo general decía que estos pacientes con ventrículo único ya son pacientes que van a ser, o sea, requieren ya de un especialista un anestesiólogo especialista. Eso, gracias. Gracias, doctora. Pues sí, como les dije, pues pueden usar inteligencia artificial, hay muchas herramientas, pero siempre deben, pues, revisar su exposición, las siglas, las palabras que le ponen la inteligencia para que no estén, pues, sin saber qué es cada una de ellas. Vamos a hacer más preguntas antes de continuar con el doctor Tupac. Voy a ir en orden de lista según este chat que tengo aquí. Doctora Adita, ¿está ahí? Buenas noches, doctor. Sí. La doctora Mary dijo que pues todos los días nosotros los anestesiólogos metemos burbujas en las venas de los pacientes y de los niños. ¿Cuál es el camino de esas burbujas? Usted le pone en la vena y de ahí, ¿qué pasa? ¿Se queda flotando durante toda la vida en el sistema venoso o qué pasa? No avanza. Bueno, las micros burbujas pueden ser en la circulación, pero cuando ya sobrepasamos cierta cantidad, podemos causar Cuando no trasbordos en la sobrepasamos, sangre. le pongo un poquito, ¿qué pasa con esas burbujas? En realidad no suele haber efectos clínicos por la circulación, se absorben en el pulmón. Ok, no se absorbe, sino que se elimina por el pulmón. Eso es lo que pasa con las burbujas que administramos. Llega a la circulación venosa y pasa por el pulmón y por difusión sale por ahí. Pero el peligro es cuando los niños tienen estos cortocircuitos, que como ven no son raros, son 1 en 1000, 3 en 1000. Sí, es decir, tratar de evitar administrar burbujas en los pacientes, en especial en los niños, y peor aún cuando sepamos que tienen algún ductus abierto. El riesgo de poner las burbujas es que usted pone la burbuja en el sistema venoso, tiene un CIA, atraviesa la circulación sistémica y puede tener una embolia cerebral o cardíaca. Ok. Doctor Ronald Alvear, ¿está ahí? Sí, doc, buenas tardes. La doctora Mary habló de la ley de Frank Starling. ¿Qué es eso? 5, Eh, 4,
3, Tiene que ver con las fuerzas 2, 1. de, Tiene de que ver con el corazón, claro. Estamos en el corazón, pero ¿qué es? Ok, fin del tiempo. Doctor Eric Torres, ¿está ahí? Sí, Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Ok, Eric, la doctora dijo, habló varios términos en el corazón de la precarga. ¿Qué es la precarga? Mantenga la precarga, me dijo en todos los pacientes. ¿Qué es eso? O sea, la precarga viene siendo el volumen diastólico que tiene el corazón, el movimiento de estiramiento de las fibras musculares del ventrículo. Ok, ok, ¿Sabes cuánto se sí. llena? La precarga es pues el llenado antes de la contracción, es la fin de la diástole, eso es precarga. Sí, es cuánto Ujú. volumen tiene el corazón antes de que se contraiga. Ok, doctora Erika Martínez. Buenas tardes, Doc, aquí. Hola, doctora. ¿Qué es la poscarga? Dijo la doctora. Que mantengamos la poscarga, dijo. El volumen que se encuentra en el ventrículo izquierdo, justo antes de la contracción que va a realizar el corazón. Ya eso es precarga. ¿Y poscarga? La poscarga. Ujú. Doctora Mary mató toda la charla diciendo precarga, poscarga, contractilidad, todos esos términos. Frank Starling, prostaglandina E1. A ver, la poscarga es Ese ChatGPT está lento. oh, Siguiente. Vamos a la, ver. Doctora Janet Tenesaca. ¿Está ahí? Sí, de buenas tardes. La doctora. ¿Qué son las siglas Bacterel? Otra vez nos nombró la doctora Así es, fue que un está por conjunto de acá. anomalías congénitas, que era anomalía anal, era anomalía a nivel del renal, a ver, la B de vertebral, cardíacas y de las extremidades, Doc. Ok, ok. Así es. Estos nos dan, pues, estos acrónimos para tenerlos en cuenta, porque un niño que usted le vea que le van a operar de CIA o le toque dar anestesia, como vieron que no necesariamente va a ser el anestesiólogo cardíaco el que le dé anestesia a este niño, porque ellos nacen, tienen el foramen permeable y le toca dar anestesia a usted. ¿Ok? Entonces, no necesariamente son los anestesiólogos cardíacos que van a hacer. Ahora, ¿quién sigue? A ver, veremos esta lista. Doctora Ligia Mogrovejo. Buenas tardes, Doc. Hola, doctora. ¿Qué es el síndrome CHARGE? Dijo la doctora, o el acrónimo CHARGE. Ya es un acrónimo, Doc, que va a estar dado por características principales, la C de coloboma, la H de defectos cardíacos, la A de atresia de Coanas, la R de retraso en el desarrollo, la G de hipoplasia de genitales, la E de malformaciones del oído externo, y es un trastorno genético raro que generalmente se asocia a una mutación del gen CHD7. Muy bien, buen internet, doctora, muy bien. Doctor Luis Ludeña. ¿La Luis está ahí? Sí, Doc, sí estoy, sino que Hola el Luis, internet la es doctora habló de un coeficiente ahí, QPQS, dijo. Nos dio una escala, que menor de 1.5, que de 2, de más de 2. Qué es este QPQS? ¿Cómo se a obtiene? ver, o sea, de lo que yo entendí era, a ver, me parece que hablaba cuando estaba, cuando habían los shunts y era el índice del flujo sanguíneo pulmonar y del flujo sistémico, Doc. Así es. Eso tiene que ver, pero ¿cómo se obtiene la doctora esos números? Nos dio el 1, 5, 2 y más de 2. O sea, no, eso sí, no sé. Ok. Siguiente, doctora María José Arroyo. Facilito, este ya habíamos visto antes. El síndrome de Eisenmenger.
¿Qué es eso? La doctora lo nombró 3 veces. Escríbale A ver, pronto en su doctora, computadora. El no le síndrome de escuché. Eisenmenger. Es cuando hay la inversión del shunt de la izquierda a derecha, o sea, es de derecha a derecha. De derecha a derecha no puede ser No, porque o no sea, sería perdón, un de shunt. derecha perdón, o sea, del shunt de lo que es de izquierda a derecha, este es de derecha a izquierda. ¿Segura? ¿Y qué es Eisenmenger? ¿Qué quiere decir eso? Solo tiene un shunt. Bueno, eso vamos a mandarles de preguntas igual. Eso ya hemos visto. Ok, doctora Mary. Doctora Nicole. Buenas noches. Hola, Nicole. La doctora habló de la fenilefrina. ¿Qué es la fenilefrina? ¿Dónde actúa y cuál es la dosis en pediatría? A ver, la fenilefrina es un vasopresor alfa Ok. 1 2. Entonces, lo que Ujú. va a producirnos es una vasoconstricción, tanto a nivel de los vasos sanguíneos, tanto arterial como venosa, y nos aumenta también lo que es lo que nos hablaba Mary, la resistencia vascular sistémica, que es lo que ¿Qué en algunas dosis? em, depende, Doc, porque En en pediatría, adultos, ¿cuánto le va a poner un niño de 5 kilos? a ver, en adultos podemos dar de 50 No, microgramos. adultos no, esta no es clase de adultos. No, en niños no, no sé, Doc. Ok. Doctora Rosa López. Dígame, buenas tardes. Hola, doctora. El Hola, síndrome de ¿qué tal? síndrome de Williams habló la doctora. ¿Qué es el síndrome de Williams? Es un trastorno genético que Ya. está caracterizado por alteraciones que son cardiovasculares y también neurocognitiva. Y también hay alteraciones en la parte facial. Ok. ¿Y qué problema tienen en el corazón exclusivamente? Estenosis en la válvula aórtica Ok, y muy también en bien. las pulmonares, doc. Así es. Buen internet. Sí, porque la doctora lo nombró ahí y ni cuenta qué será ese síndrome de Williams. Doctor Tupac. Doctor Tupac está ahí. Doctor Tupac. Tiene que prender el micrófono al lado de donde dice compartir, que no podía, ahí está el micrófono. Ya, Doc, disculpe, pensé que Hola, estaba Tupac. abierto. La doctora hablaba de la prostaglandina E1. ¿Usted ha visto alguna vez la prostaglandina E1? ¿Si he visto o si se... Sí ha visto usarla porque la doctora dijo no la descontinúe o No, administrela. ¿Cómo? ¿Qué es cómo la no, administra? nunca la he visto usar, la verdad, El ni mecanismo de acción, ¿qué hace? eh, a ver, ¿cómo es prostaglandina? Debe hacer aumentar el flujo sanguíneo, vasodilatación, aumenta el Ok, flujo ok, sí, por ahí va. a nivel Ok, estas renal. preguntas les voy a mandar, ya son datos que deben saber, no es que no me va a tocar a mí, esto hace el cirujano, el anestesiólogo cardíaco, no. Sí, les van a venir todas las malformaciones que necesitan ser resueltas en los niños o las cirugías que se hacen en los neos, en la niñez inicial, en los lactantes, tendrán que resolverlo ustedes y les van a venir con estos cortocircuitos y deberán por lo menos haber escuchado, ¿sí? Estos para que se pongan alertas cuando les toquen estos niños, no les den anestesia, pues las que todos los días se hace, ¿ok? Ya les mando las preguntas con el doctor Luis Ludeña. Listo, Tupac, vamos con escoliosis. Ya, buenas tardes con todos. Primero, mil disculpas por el retraso y no se presentaba, me cambié de computadora. Bueno, voy a presentar un tema muy interesante que es la anestesia para cirugía de escoliosis en pediatría, que es una deformidad muy común en los niños. Básicamente es una deformidad de la columna en los 3 planos del espacio, tanto frontal, que es una desviación superior,
a 10 grados, que se mide a través del ángulo de Cobb en la radiografía, horizontal, que es la rotación vertebral, y sagital asociado a un dorso plano, perdón. Tenemos que tener en consideración que cuando nosotros tenemos alteraciones musculoesqueléticas o este tipo de deformidades, si vienen acompañadas de trastornos cardiovasculares, pulmonares, incluso hasta psicosociales, habla la literatura. Tenemos varias clasificaciones de acuerdo a la literatura que leamos. Tenemos una clasificación que es no estructural y estructural. La no estructural básicamente es postural y es compensatoria, y la estructural que clasifica a la escoliosis neuromuscular, congénita, idiopática, teniendo en consideración que la escoliosis idiopática es el 80% de las presentaciones de este tipo de trastorno. Sin embargo, aquí cabe recalcar que la escoliosis neuromuscular está asociada a cualquier síndrome neuromuscular y puede estar seguida de alteraciones en funciones vitales o tener enfermedades subyacentes. Esto hay que tener en consideración, que es la que más repercusión nos va a dar entre la clasificación de la escoliosis. Entonces, según el rango de etario, la escoliosis idiopática infantil es de 0 a 2 años, 11 meses. La escoliosis idiopática juvenil de 3 a 9 años y la escoliosis idiopática del adolescente 10 años al final de la madurez esquelética. Como tal, aquí había un dato muy curioso en el que la madurez esquelética a nivel de la columna, en el 73% de madurez, se presenta hasta los 10 años. Sin embargo, esto no va correlacionado a nivel pulmonar, que ya vamos a hablar más adelante, y que hay que tener en consideración esto. En cuanto a la otra clasificación, de acuerdo a la localización, tanto cervical, torácica y lumbar, con doble curva o lumbar, solo el 2% de las curvas torácicas son convexas a la izquierda y consideradas como un patrón atípico de deformidad. Muy interesante en este tipo de intervenciones porque hay varios estudios en los que recalcan una mejoría en la calidad de vida después de la cirugía, sobre todo para el desarrollo del paciente, y también incluye, la calidad de vida de los cuidadores, que son los padres. También tenemos que tener en consideración que la cirugía de escoliosis es una cirugía mayor, que está asociada a una alta probabilidad de complicaciones graves, particularmente en pacientes con escoliosis neuromuscular. Esa es la que más complicación nos va a presentar. Cuando tenemos este tipo de patologías, nos va a dar un daño multiorgánico, se va a acompañar de otros trastornos, por ejemplo, un riesgo respiratorio en el que tenemos alteración musculoesquelética que provoca un desequilibrio a nivel de la ventilación, perfusión, también una desviación de la columna propia de la patología y un riesgo cardiovascular que tenemos que tener en consideración al momento de intervenir este tipo de pacientes. Nos puede dar incluso el pulmonar por patología netamente pulmonar. En cuanto a la evaluación preanestésica, en el artículo que yo me guié para la exposición, nos hace un enfoque como un abordaje en un triaje del ABCD, en el cual la evaluación preanestésica requiere un enfoque multidisciplinario, no solo por parte de anestesiología, es una parte integral de esta evaluación en cuanto a la identificación de funciones descompensadas o causas de posibles complicaciones que nos puedan dar en el perioperatorio. Tenemos que optimizar lo que más se pueda en ese aspecto. Y tenemos algunas pruebas también preoperatorias que vamos a irlas detallando. Se basa el enfoque
en el neumólogo, en el cardiólogo, incluso en el fisioterapista, en el nutricionista, para este tipo de pacientes. En cuanto al primer ítem de las vías respiratorias, se debe esperar un mayor tasa de manejo difícil de la vía aérea en este tipo de pacientes con trastornos neuromusculares, ya que algunos síndromes se asocian a lo que son la dismorfia facial y limitación en la movilidad del cuello. Para aquello nos recomiendan que nosotros debemos preparar o tener las herramientas para una vía aérea difícil. En cuanto al abordaje, recomiendan el videolaringoscopio o la intubación con fibra óptica, siempre que se evalúe este parámetro. En cuanto a la respiración, la evaluación de la función respiratoria debe extenderse básicamente a 3 exámenes claves aquí, que nos recomienda la radiografía de tórax, la medición de la saturación de oxígeno capilar periférica y las pruebas de función pulmonar en base a la espirometría, perdón. La radiografía de tórax tiene su importancia en cuanto proporciona información sobre la desviación de las vías respiratorias o los signos de aspiración recurrente de contenido gástrico que presentan un alto índice de este tipo de pacientes. En cuanto a la espirometría y la gravedad o su correlación con la disfunción pulmonar, típicamente es para la enfermedad restrictiva. Hablaba sobre la capacidad vital forzada. Si es que nosotros presentamos menor a 30% de los valores normales, predice un mayor riesgo de complicaciones respiratorias como neumonía o un destete prolongado del soporte ventilatorio. Eso hay que tener en consideración en este ítem. En cuanto a la circulación, tenemos un enfoque netamente en la disfunción miocárdica y autonómica. Para aquello nos recomienda el electrocardiograma como algo estándar de la evaluación preoperatoria que puede detectar arritmias potencialmente asociadas con disfunción autonómica. Y también se recomienda un examen cardiológico con un ecocardiograma en pacientes con disfunción miocárdica o síndromes neuromusculares en caso de tener escoliosis o enfermedades cardíacas como miocardiopatías, valvulopatías y cardiopatía congénita. Y también se debe sugerir una evaluación cardiológica si se sospecha de una hipertensión pulmonar. En cuanto a lo neurológico, el enfoque básicamente se basa en la fisiopatología del trastorno y la epilepsia, acorde a lo que presente el paciente. Tenemos que tener en consideración que debemos tener un diagnóstico preciso con su fisiopatología conocida para nosotros abordar previo a dar anestesia. Me llamaba bastante la atención porque describía que tenemos que tener en consideración el estado neurológico previo a dar anestesia por razones jurídicas, en caso que se presente un desarrollo de déficit neurológico postoperatorio. En cuanto a la epilepsia, se diagnostica con mayor frecuencia en pacientes con trastorno de escoliosis neuromuscular y se debe considerar el electroencefalograma que debe ser actual y la administración perioperatoria de fármacos antiepilépticos acorde a lo que vaya recomendando el neurólogo. Y en cuanto al entorno y exposición, básicamente tenemos que tener en consideración los accesos vasculares y los laboratorios basales. Los accesos vasculares nos recalca mucho porque son pacientes los que presentan contracturas musculares o posiciones corporales anormales en las que resulta difícil el abordaje de una vía periférica. Entonces, nos recomendaba siempre ingresar con una vía central en este tipo de pacientes. En cuanto a la estratificación del riesgo respiratorio, aquí tenemos que tener
en cuenta la capacidad vital forzada. Cuando tenemos un alto riesgo en este tipo de pacientes en cuanto a la espirometría, cuando tenemos menor de 50% en pacientes con debilidad muscular o hipoventilación, o cuando tenemos menor a 30% sin debilidad muscular. Entonces, en este contexto, tenemos que nosotros siempre ingresar sabiendo las capacidades vitales, porque posterior a aquello, cuando nosotros vayamos a tratar de destetarle, despertarle o tener un soporte ventilatorio, vamos a tener dificultades y es de alto riesgo en este tipo de pacientes. En cuanto a las consideraciones críticas, la circulación, como les comentaba, la ecocardiografía obligatoria indicada para miocardiopatías, valvulopatías, cardiopatía congénita, pacientes sin disfunción miocárdica pero con sospecha de hipertensión pulmonar. Lo neurológico, las razones jurídicas que hay que tener en cuenta, y la premedicación, que es lo más importante de esta lámina, que está altamente individualizada. Tenemos que ajustar dosis según la presencia del estimulador vagal y la gravedad de la enfermedad pulmonar. En cuanto a la exposición de los marcadores séricos basales, tenemos que obtener mioglobina, creatincinasa antes de la cirugía para permitir la monitorización dinámica postoperatoria ante sospecha de rhabdomiolisis como tal. Y ya vamos a ver por qué. En cuanto al ecosistema quirúrgico, tenemos la termorregulación, que es alto riesgo de pérdida severa de temperatura corporal, que en este tipo de pacientes, por el sangrado que ellos pueden presentar, nos puede dar, si tenemos una hipotermia o baja la temperatura de la basal menor a 2 grados, nos puede dar un mayor sangrado, coagulopatía, que en este tipo de pacientes, como son niños, tenemos que tener cuidado. En cuanto al posicionamiento en pronación, tenemos tiempos quirúrgicos muy prolongados. Hay un estudio que se realizó en el Alberto Gilbert, en el que habla de más o menos, bueno, se hizo con 32 pacientes, pero tenemos un promedio de 6.5 horas en este tipo de pacientes de prolongación quirúrgica. En cuanto a, tenemos que tener en cuenta un buen acceso venoso si vamos a utilizar TIVA, que es el gold estándar como agente anestésico para este tipo de pacientes, y una monitorización neurofisiológica intraoperatoria necesariamente obligada en este tipo de pacientes. En cuanto a los líquidos, hay gran pérdida de sangre y necesidad de terapia dirigida por objetivos, que vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a los accesos vasculares, como les había dicho, son complejos. Ya, entonces vamos a hablar sobre TIVA y relajación muscular. TIVA es, como les había comentado, el gold estándar como técnica anestésica para este tipo de cirugías. Básicamente el método de elección es la combinación de propofol y remifentanilo. Recomiendan esto por varias ventajas que presenta en relación a una balanceada. Una de ellas es mejor control de náusea y vómito postoperatorio, un despertar tranquilo, un despertar rápido, y para la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que es fundamental en este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos TIVA, necesitamos monitorización de la profundidad anestésica para evitar sobredosificación y acortar el despertar. Es una limitante que tuvieron en el estudio, que no contaban con el CONOX o el NIRS para una neuromonitorización. Entonces, eso es una gran desventaja y no se recomendaría realizar sin este tipo de neuromonitoreo.
En cuanto al bloqueo neuromuscular, los agentes no despolarizantes no está contraindicado en este tipo de pacientes. Tiene un efecto variable y frecuentemente prolongado en trastornos neuromusculares. Recomiendan de los relajantes neuromusculares no despolarizantes el rocuronio, porque presenta su revertor, que es el Sugamadex. Entonces, en ese contexto, representa la combinación más segura que puede haber para utilizarlo, permitiendo una recuperación completa. También tenemos que tener en consideración aquí que nos recomendaba para este tipo de pacientes que solamente nosotros tenemos que administrar el relajante neuromuscular al momento de la inducción. Toda administración exige monitorización instrumental de la profundidad del bloqueo neuromuscular. Eso tenemos que también tener siempre en consideración. La monitorización del TOF. En cuanto al control hemodinámico y metas fisiológicas en la ventilación, tenemos que tener como objetivo principal mantener estrictamente la normoxia y la normocapnia. Y en cuanto a la presión arterial, hay mucha controversia porque no hay un parámetro estricto en torno a cómo debemos manejar la presión arterial en este tipo de patologías netamente. Sin embargo, se nos recomienda que sea superior a 65 milímetros de mercurio. ¿En qué edad 65 milímetros de mercurio de media? Perdón, doctor. Estamos hablando de pacientes pediátricos. Aquí dice presión arterial media cercana a 65 milímetros de mercurio. ¿En qué pacientes? ¿En qué edad? Eso le comentaba, doc. Sí busqué como un estándar para ver qué porcentaje podría tener de variabilidad. Sin embargo, no encontré exactamente. Por eso recomendaba que preferible mayor, cercano a los 65 milímetros de mercurio. ¿Y si tiene 5 años? Ah, no, es que varía, claro, de acuerdo a la edad. Ok. Sí. Entonces eso. En cuanto a los accesos vasculares, canulación guiada por ultrasonido nos recomienda para reducir los intentos fallidos y aumentar la seguridad. Y de acuerdo a la hemodinamia que presente en el transquirúrgico, recomiendo ecografía transesofágica intraoperatoriamente en pacientes de alto riesgo. Ya puede ser disfunción miocárdica, hipertensión pulmonar, para evaluar el estado de volumen y guiar las terapias de los fluidos. En cuanto a las complicaciones, tenemos principalmente con la esclerosis neuromuscular, tenemos dos: la hipertermia maligna y la rhabdomiólisis. En cuanto a la hipertermia maligna, el síndrome es un síndrome hipermetabólico agudo con aumento masivo de producción de CO2 y desencadenado por succinatorio anestésicos volátiles. Y en cuanto a la rhabdomiólisis, es una destrucción muscular masiva con liberación intracelular de mioglobina, potasio, creatincinasa. Cuando tengamos factores de riesgo para este tipo de patologías, nosotros debemos realizar estos exámenes previo a la inducción anestésica. Esto desencadena principalmente una lesión muscular debido a un posicionamiento inadecuado en cirugías prolongadas también. Recalca estas dos patologías en este tipo de procedimientos porque el diagnóstico diferencial intraoperatorio es un reto crítico y ambos síndromes comparten signos clínicos iniciales muy idénticos. En cuanto al algoritmo de rescate en este tipo de crisis, de tanto de la hipertermia maligna y la rhabdomiólisis, lo primero que hay que hacer es tener inmediatamente los desencadenantes, que pueden ser los halogenados, y
y eliminar los anestésicos Ok, volátiles. pasemos que el tema no es hipertermia maligna, es escoliosis, ¿ya? Ok. Esto ya les hablé igual, recalcaba mucho el abordaje multidisciplinario. En cuanto a la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria representa un método importante y en los últimos años es un auge para la monitorización de las lesiones en estructuras neurales. El manejo anestésico, incluyendo la oxigenación, la ventilación, la hemorragia masiva o la hipotensión, pueden influir en la reproducibilidad de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria. En cuanto a la reproducibilidad de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, pueden verse limitadas en pacientes con trastornos neuromusculares y el equipo anestésico debe crear las mejores condiciones para nosotros poder realizar este tipo de monitorización. Por ello, recomiendan que la técnica anestésica más común es la activa, generalmente en una combinación con propofol y remifentanilo. Aquí habla también sobre el riesgo de posicionamiento en cuanto el paciente se va a encontrar en prono. Tenemos que tener en consideración básicamente las zonas de presión. Recalca mucho aquí en la cabeza y los ojos por el riesgo de pérdida de visión. Tener en cuenta eso. También la manipulación por parte del cirujano en cuanto puede haber una rotación muy excesiva del cuello y con ello podemos tener una isquemia del nervio oftálmico y por producir la pérdida de la visión. Como prevención, recomienda elevar la parte superior del cuerpo, que esto disminuye la presión intraocular, evitar la anemia pre-intervención y la hipotensión para evitar eso. En cuanto al tórax y la pelvis, recomiendan un aumento de presión torácica e intraabdominal, cuidar distribución de presión y evitar obstrucción del retorno venoso. En cuanto a las articulaciones, precaución en pacientes neuromusculares con contracturas articulares, musculares o baja densidad ósea, que presenta un riesgo iatrogénico. Me llama mucho la atención y me pareció importante recalcar esto, en cuanto al RCP en la posición en prona, que nos puede pasar en niños. Entonces teníamos aquí dos escenarios. El uno en la que la columna ya está estabilizada, sin instrumentación prominente, en la que nosotros nos recomienda girar a posición supina para iniciar el RCP estándar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la columna abierta y el paciente cae en paro, nosotros tenemos como acción que realizar compresiones torácicas sobre las escápulas, tal cual como se ve en la imagen, en posición prono. También nos hablaba sobre el masaje cardíaco interno y una desfibrilación directa vía toracotomía posterior izquierda en caso de requerirla. Pero me pareció muy interesante este abordaje. En cuanto al mantenimiento intraoperatorio, el protocolo de manejo de sangre se puede utilizar varias estrategias, recalcando las dos más importantes en cuanto a la prevención con un antifibrinolítico que es el ácido tranexámico, que recomienda un bolo profiláctico de 15 miligramos kilogramo IV y un mantenimiento de una infusión continua de 1 a 20 miligramos kilogramo hora. Recalcaba que no aumente el riesgo de tromboembolismo en esta cirugía y también el uso del cell saver, que básicamente es la extracción de la herida, va al reservorio, la purificación y reinfusión de glóbulos rojos. Esto es un método de elección para baja densidad ósea y riesgo neuromuscular.
En cuanto al mantenimiento de la transfusión y la coagulación, decía que nosotros el umbral estricto para administración de glóbulos rojos, porque el paciente en este tipo de cirugías sangra, es de 7 a 8 gramos de decilitro, de acuerdo a la hemodinamia también del paciente y a otros signos clínicos. En cuanto a la coagulación, básicamente tenemos que nosotros basarnos en pruebas viscoelásticas, que sería lo ideal para el momento de nosotros transfundir o utilizar hemoderivados o hemocomponentes. La profilaxis tromboembólica venosa es un riesgo elevado por la inmovilización, la inflamación y la patología neuromuscular. Hay que tener en consideración ese detalle. Y como acción tendría que realizarse una prevención mecánica y considerar heparinas de bajo peso molecular perioperatoria según factores de riesgo que presente el paciente. Entonces, este tipo de pacientes, por lo general, siempre un gran porcentaje van a unidades de cuidados intensivos y recalcaba aquí que el manejo de la UCI comienza en el quirófano, que tenemos como decisión intraoperatoria para nosotros evitar daño al paciente, por ejemplo, baja cantidad de líquidos intraoperatorio, más AINES. Si nosotros tenemos ese comportamiento, lo que vamos a hacer es causar una lesión renal aguda postoperatoria. En cuanto a la hipotermia grave, como les había comentado, caída mayor a 2.5 grados del basal, tenemos una falla en la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, coagulopatía e infecciones de heridas. Y en cuanto a analgesia multimodal temprana, mastiva, tenemos un descete ventilatorio temprano y una reducción del delirio. En cuanto a los cuidados postanestésicos, tenemos predictores de ingreso a UCI. En este tipo de pacientes son pacientes que tienen bajo peso, una escoliosis de etiología neuromuscular, que es la más complicada de toda la clasificación que les comenté, una patología respiratoria preexistente y comorbilidades sistémicas. No es o no dar el criterio para que ingrese a UCI el número de segmentos que se haya operado, ni el mayor grado de curvatura espinal original como tal. Sin embargo, recalca que la decisión es individualizada. Cirugías menor de 4 horas pueden ser manejadas en la unidad de recuperación postanestésica y si los predictores de UCI son negativos como tal. En cuanto a la debilidad muscular que pueden presentar, nos recomienda protocolos estrictos de monitorización de la función diafragmática. En cuanto a trastornos restrictivos, como por la deformidad torácica que ellos presentan. En cuanto a vía aérea difícil, que es la dismorfia facial, requiere equipos de emergencia en UCI e implementación de ventilación, tanto no invasiva para evitar una reintubación o una traqueostomía prolongada. En cuanto a la debilidad vulvar, nos va a presentar disfagia, regurgitación gástrica. Si todo esto nosotros corregimos, vamos a tener un destete exitoso temprano. También habla sobre los niveles de monitorización hemodinámica. Tenemos el nivel 1, que es la monitorización estándar para pacientes estables, EKG, presión arterial no invasiva y saturación de oxígeno. Si es que presentamos inestabilidad hemodinámica, nos recomienda presión arterial invasiva con una línea arterial, volumonoterapia y vasopresores para predecir respuesta al volumen. Si no hay respuesta inicial, ecocardiografía para determinar el gasto cardíaco. En cuanto al nivel 3, son los casos más complejos que nos recomienda como herramientas nosotros tener ecocardiografía transesofágica, transtorácica, para cardiopatías preexistentes, evaluar la precarga, hipertensión pulmonar y análisis de onda de pulso, presión venosa central.
y saturación venosa central de oxígeno como visión complementaria. Eso sería Listo, doctores, ya son expertos en cirugía de escoliosis. Entonces, dentro de las preguntas que les voy a enviar en escoliosis, pues le voy a enviar con Luis. La cirugía de escoliosis es un reto para, pues, para el paciente y para el anestesiólogo. Es una de las cirugías más agresivas. Sí, pone a prueba todo, todas las habilidades del anestesiólogo, todos sus conocimientos. Esto abarca todo, manejo de vía aérea, hidratación, de hemocomponentes, sí, la posición del paciente. Habla de un punto que poco manejamos, que son los potenciales evocados. ¿Qué pasa si pierdo los potenciales evocados? Ya dentro de las preguntas, pues van el ángulo de Cobb que deben saber, sí, porque el traumatólogo les va a venir a decir, sí, tiene un ángulo de Cobb de tanto y eso va a representar qué tan torcida está la columna del niño y qué tan agresivos van a ser en la tracción y en la pérdida de sangre. ¿Por qué medir creatinquinasa y hemoglobinas basales? Y en cirugía de escoliosis el doctor dijo que hay que hacer monitoría de la profundidad anestésica. CONUX, dijo el doctor Tupac, vamos a consultar qué dispositivo está avalado por la FDA o por los estudios para monitoría de profundidad anestésica en pediatría. Si sirve el CONUX, la entropía, el BIS, cuál de estos voy a usar y desde qué edad lo voy a usar. Si todos ustedes revisan, lo preferible es la TIVA, si tiene sus beneficios. Sí, pero debemos saber que no está contraindicada la anestesia balanceada, como en mi hospital que viene una doctora que hace neuromonitoría y me dijo que le dé anestesia pues intravenosa total a la última columna que hice. Y me dijo que porque la balanceada disminuye los potenciales. Sí, entonces debemos conocer si eso es verdad o no. Sí, porque vienen, nos dicen y, sí, le voy a hacer TIVA solo porque la neuromonitorista me dijo que le haga TIVA porque no. Sí. Entonces, debemos tener estas herramientas para poder discutirlo. ¿Ok? Todavía en evidencia no le ha ganado la inhalatoria lativa, que nos digan, no, en neuro está contraindicada inhalatoria, vamos a dar a todos TIVA. Si ustedes me darán las razones por las que este, sí podemos dar balanceada. El doctor puso una parte ahí que es la desmopresina. Sí, que es la desmopresina, la presentación que está contraindicado aquí. La inteligencia artificial le puso ahí en la parte superior derecha. Habló del cell saver. ¿Se usa en pediatría el cell saver? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué peso? ¿En qué paciente se usa el cell saver? ¿Ya? ¿Qué potenciales evocados vamos a monitorizar acá? ¿Cuáles debo tener en cuenta para cuando el neuromonitorista viene? ¿Sí? Que pues debo tener en cuenta en la relajación neuromuscular, en la parte sensitiva, qué monitoreo hacen ellos en la cirugía de escoliosis. Y uno de los puntos importantes, pues, es qué presión arterial debo manejar, porque el doctor Tupac me dice, no, yo no encontré ningún artículo que me diga qué presión debo encontrar. O sea, entonces estamos en el limbo en los pediátricos. O sea, voy a un niño mañana de 8 años que le hacen la escoliosis y voy a decir, no, es que no sé, no hay evidencia de qué presión arterial debo tenerla. Eso van a consultar y yo ya les envío. Las siguientes exposiciones, pues sí, como les digo, hay herramientas de inteligencia artificial, pero deben ser analizados con artículos hacia el paciente pediátrico, porque la IA les da hacia los adultos en general, pues les recomienda presiones más de 65, si eso es en el adulto. Sí, monitoría de profundidad anestésica, sí, pues traten de mejorar las charlas. Listo, doctores, nos vemos pues la próxima clase con las otras charlas y ya les envío las preguntas del deber. Los que, obvio, hoy deben mandarme el deber, como les dije también,
se califica puntualidad. No es lo mismo que personas que me mandan hoy el deber, me lo manden la siguiente clase. Sí, también se valora el esfuerzo que realizan los que sí cumplen. Listo, doctores, nos vemos la próxima clase. Buena noche. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Chao, Gracias, Doc. chicos. Gracias, Nos Doc. vemos. Hasta luego. Buenas noches.